Paz y bien, estimados alumnos. Continuando con los temas de geometría, hoy tenemos un tema muy interesante, los polígonos. Observa estas figuritas. Las celdas del panal de las abejas son polígonos. Esta señal de tránsito también es un polígono. Y los paños de una pelota de fútbol también son polígonos. Interesante, vamos a conocer hoy sobre los polígonos. Los polígonos vienen a ser figuras geométricas planas y cerradas, formadas por segmentos que unen tres o más puntos no colineales. Veamos. Acá hay un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Entonces, estos segmentos han unido los 5 puntos, formando una figura cerrada y una figura plana. Ese es un polígono. Precisamente acá nos indican los elementos. Los puntos son los vértices y los segmentos que los unen son los lados. Tenemos luego también el ángulo interior, que es el ángulo formado por dos lados consecutivos o dos lados continuos. Y también tenemos el ángulo exterior, que es el ángulo que se forma cuando se prolonga un lado. Cuando se prolonga hacia el exterior un lado, se forma un ángulo exterior. Luego tenemos las diagonales. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, estos dos vértices, que no son continuos, no son consecutivos, es una diagonal. Podríamos trazar otra diagonal desde este vértice hasta este vértice, o desde este vértice hasta este de acá, ¿verdad? Y podríamos trazar así muchas diagonales. Interesante. Veamos la clasificación de los polígonos. Por el número de lados tenemos los triángulos, 3 lados, los cuadriláteros que tiene 4 lados, ahí estás viendo tú. El pentágono tiene 5 lados y el hexágono tiene 6 lados. Interesante. Veamos a ver la celda del panal de una abeja. ¿Qué polígono es? A ver, cuéntanos los lados, cuéntalos de una celdita. Tiene 6 lados, excelente, es un hexágono. La celda del panal de una abeja es un hexágono. Y a ver el paño de una pelota de fútbol, ¿qué polígono es? Cuenta los lados, es un pentágono. Maravilloso, maravilloso. Tenemos también de más lados. Heptágono es el que tiene 7 lados, octágono 8 lados, nonágono 9 lados, decágono 10 lados. Veamos a ver esta señal de tránsito, ¿qué figura es? Cuenta los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octágono interesante. Y todavía tenemos de 11 lados un decágono, de 12 lados dodecágono, de 15 lados pentadecágono y de 20 lados icoságono. Excelente. También lo podemos clasificar por su región interior. Por ejemplo, puede ser convexo o puede ser cóncavo. Convexo, estos segmentos que tú ves nos definen la diferencia entre el polígono convexo y el cóncavo. Observa, el segmento que une dos puntos interiores de un polígono convexo pertenece totalmente al polígono. En cambio acá, el segmento que une dos puntos interiores del polígono no pertenece totalmente al polígono, porque acá hay una parte del segmento que no está dentro del polígono, está fuera. Por lo tanto, este es un polígono cóncavo. Si ocurre esto, es un polígono cóncavo. En un polígono convexo nunca ocurre esto. Todos los segmentos que se pueden formar con dos puntos interiores pertenecen íntegramente al polígono. Excelente. También se clasifica por la medida de sus lados y ángulos. Por ejemplo, un polígono equilátero es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. Estas señales indican lados iguales. Un polígono equiángulo es el polígono que tiene sus ángulos iguales, equiángulo, ángulos iguales. Y un polígono regular tiene a la vez lados iguales y también
ángulos iguales. Tú conoces esta figura, es un cuadrado. Entonces un cuadrado es un polígono regular. Este es un rectángulo. Un rectángulo es un polígono equiángulo porque tiene ángulos iguales, pero no es un polígono regular porque no tiene lados iguales. Y este es un rombo. Un rombo es equilátero, pero no es regular porque no tiene ángulos iguales. No tiene ángulos iguales. Entonces, estas son las clases de ángulos. Muy interesante este tema, efectivamente. Ahora empecemos con mucho entusiasmo a resolver algunos ejercicios. ¿Cuántas diagonales tiene un octógono? Octógono, ¿recuerdas qué cosa es un octógono? Veamos. Un octógono tiene 8 lados, entonces n, que representa el número de lados, va a ser igual a 8. Y para calcular cuántas diagonales tiene un octógono, vamos a usar esta formulita. El número de diagonales va a ser igual a n, que es el número de lados, por n menos 3 sobre 2. Entonces, si el octógono tiene 8 lados, reemplazamos el 8 en la variable n, que representa el número de lados. Tendríamos 8 por 8 menos 3 sobre 2. Resolviendo esta operación, ¿cuánto obtenemos? 20. Entonces, un octógono tiene 20 diagonales. Veamos el ejercicio número 2. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un nonágono? Nonágono, a ver, recordemos, nonágono. ¿Qué cosa es un nonágono? Un nonágono tiene 9 lados. 9 lados. Entonces, n vale 9. N vale 9. Para calcular los ángulos interiores de un nonágono o de cualquier polígono, usamos esta formulita. Suma de ángulos interiores igual 180 por n, que es el número de lados, menos 2. Está facilita la fórmula. Entonces vamos a reemplazar. Acá, en el nonágono, n vale 9. Entonces reemplazamos 9 en la variable n. Y tendríamos 180 por 9 menos 2, que da igual a 1260 grados. O sea que todos los ángulos interiores de un nonágono suman en total 1260 grados. Extraordinario. Veamos el siguiente ejercicio. En la figura, encontrar el valor de x. A ver, veamos. ¿Qué nos muestra la figura? Recuerden que cuando se prolonga un lado, se forma un ángulo exterior. Muy bien, acá hay un ángulo exterior, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Están representados todos los ángulos exteriores de este polígono. Entonces, nos pide hallar el valor de la x. Pero para esto, debemos usar la siguiente formulita. Suma de ángulos exteriores es igual a 360 grados. Esto se cumple para cualquier polígono. La suma de ángulos exteriores es igual a 360 grados. Esto quiere decir que si yo sumo todos los ángulos exteriores, todos estos ángulos exteriores los sumo, lo puedo igualar a 360 grados. Entonces ahí está la solución. Esa es nuestra ecuación y resolviendo nos saldría ahí que x vale 40. 40, ¿verdad? A ver, veamos. X más 3x, 4x, más 1x, 5x, más 2, 7x, más 2, 9x. 9x. El 9 pasa a dividir el 360 y sale 40. ¿Correcto? Muy bien, excelente. Sencillo, básico, elemental. ¿Verdad? Sí, es verdad. Efectivamente, qué hermosa es la geometría. Veamos este ejercicio número 4. En la figura encontrar el valor de la x. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Acá la figura es un polígono de 5 lados. O sea, es un pentágono. Y nos dan los ángulos interiores con la variable x. Entonces lo que tengo que hacer acá es primero indicar que la n vale 5 porque tiene 5 lados. Y usar la fórmula de la suma de ángulos interiores.
Según la fórmula de la suma de ángulos interiores, que es igual a 180 por n menos 2, la n vale 5, entonces resolviendo esto, yo voy a saber cuánto deben sumar los ángulos interiores de un pentágono. Esto me va a dar igual a 540. Quiere decir que sumando todos estos ángulos, me debe dar 540, porque son todos los ángulos interiores de un pentágono. Efectivamente, esa es nuestra ecuación. 3x más 100 más 4x más 5x y más 140 me debe dar los 540 porque es la suma de ángulos interiores de un pentágono. Resuelvo ese ejercicio. Acá tendríamos 3, 7, 12x más 240. Ahí está. El 240 pasa a restar al 540, me queda 300, y el 12 pasa a dividir al 300 y me queda 25 grados. La X vale entonces 25 grados. Facilísimo, facilísimo. Extraordinario. Veamos este problema. Encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono que tiene 14 diagonales. A ver, veamos. Empezamos primero con la fórmula de las diagonales. Como me dice que tiene 14 diagonales, entonces vamos a usar la fórmula del número de diagonales para saber de qué polígono se trata, para hallar cuánto vale la n. Porque acá no dice en ningún momento de qué polígono se trata o cuánto vale n. Lo que sí nos dice es que tiene 14 diagonales, por lo tanto esta n es el número de diagonales, esto vale 14. Reemplazamos, tendríamos entonces esta ecuación. 14 igual n por n menos 3 sobre 2. Nuestra variable es la n, o sea, el número de lados del polígono de este ejercicio. El 2 pasa a multiplicar al 14 y me saldría 28. Muy bien, ¿y ahora cómo vamos a resolver eso? Esto de acá, n por n menos 3, me está diciendo que acá hay dos números que multiplicados dan 28. Busquemos, a ver, dos números que multiplicados den 28. Puede ser 28 por 1, puede ser 14 por 2, puede ser 7 por 4, ¿verdad? Pero ¿cuál de ellos debemos coger? Si nos fijamos acá, se trata de dos números cuya diferencia es igual a 3, porque este vale n y este es n menos 3. Entonces son dos números cuya diferencia es 3. ¿Cuál de ellos son? El 7 y el 4, efectivamente. El 7 y el 4 son los dos números que multiplicados dan 28 y cuya diferencia es 3. 7 menos 4, 3. Ahora lo comparo con esto. ¿Cuál es mayor, la n o la n menos 3? La n, ¿verdad? Entonces quiere decir que el 7 vale n. El 7 vale n. Y el 4 es n menos 3, efectivamente. 7 menos 3 es 4. Por lo tanto, n vale 7. Muy bien. Ahora ya usamos la suma de ángulos interiores, porque lo que nos pide acá es encontrar la suma de los ángulos interiores. Como ya sabemos que n vale 7, ahora sí podemos aplicar la fórmula de suma de ángulos interiores. Y reemplazamos en n el valor de 7. Recuerde que la fórmula es 180 por n menos 2. N vale 7, reemplazamos el 7. Y resolvemos y nos sale 900 grados. Muy bien, alumnos. Entonces vamos a apurarnos. Sí, vamos a apurarnos para resolver las páginas que te indican. Muchas gracias, alumno, por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho y mándame tus trabajos.